para que vean lo que es vivir del cuento, como yo que soy Horacio, ya hasta se me olvidó el nombre. En México, tú sabes, Jesús, es una expresión muy conocida esta de decir vivir del cuento. Entonces, pues nos dimos a la tarea de que un experto en lo que es el cuento nos explique qué es realmente el cuento, si se puede vivir de él y demás. Y de paso, pues recomendar un libro. Él es Hernán Lara Zavala y vamos a verlo. En México siempre conocemos a alguien que vive del cuento, pero ¿de veras es posible vivir del cuento? Y ya entrados en eso, ¿qué es el cuento? ¿Cómo se hace? ¿Con qué se come? Para aclarar todas estas dudas, platicamos con Hernán Lara Zavala, cuentista, novelista y autor de El Guante Negro y otros cuentos, publicado por Editorial Alfaguara. Y es un género que además se da, yo diría, no en todas las culturas, pero a los latinoamericanos, que no a los hispanoamericanos, estoy hablando directamente de España, sin discriminación, pero a los hispanoamericanos se nos da de una manera fabulosa. Muchos piensan que el cuento es un género menor, subordinado a la novela, al ensayo o a otros que por su extensión parecen más complicados. Pero el cuento tiene sus propias características que lo hacen tan respetable como cualquiera. El cuento tiene una cualidad que a mí me fascina y que es que, ¿sabes qué? Sí necesita que refleje inspiración. Por eso yo le llamo cuento epifánico, ¿no? El cuento epifánico en donde puedes contemplar, desde mi humilde opinión, desde la arquitectura del cuento, porque es como un prototipo, ¿no? En una novela es mucho más difícil encontrar la arquitectura, que también la tiene, pero en el cuento es, como te digo, como un prototipo, como una maquetita en donde tú ves perfectamente cómo son, como todos los trazos, la elaboración del diseño, digámoslo así, también porque es en un espacio más o menos constreñido. En el cuento como que cuando está la inspiración, así como tú lo tienes que dar cuando llega la inspiración, que generalmente llega a través de una imagen, que puede ser auditiva o puede ser visual, o incluso puede ser, digamos, a través de una conversación. Alguien te dice algo y tú de pronto dices, aquí hay un cuento, ¿no? Y entonces, en ese sentido, tío, es muy estimulante. Pero además de inspiración y arquitectura, hay que saber escoger muy bien el tema de cada cuento. Y para ello, Lara Zavala tiene una instrucción muy precisa. Digo, si lo que quieres es vivir del cuento. Cuando he impartido cursos de narrativa, que lo hago con mucha frecuencia, siempre le digo a los alumnos algo que a lo mejor les suena hasta un poco demagógico, pero no lo es. Digo, ¿sabes qué? Todo el mundo tiene una historia que contar, todo el mundo, hasta hasta el portero de este edificio. Un escritor no tiene que tener una historia que contar, tiene que tener varias historias que contar. ¿Y cuáles son las historias que debe contar? Sobre todo en términos de cuento, fíjate, otra vez volveríamos a lo mismo. ¿Cuáles son las historias que debe contar un escritor? Yo digo, para mí, esas que no puede contar nadie más que uno. El Guante Negro, nuestra sugerencia para que veas que aquí todo es puro cuento, en el principio del fin. La cámara de Miguel Azúa, Ángel de Sacristli, Efecto TV. Sí, se puede vivir del cuento, pero ¿qué retomas de este vivir del cuento? Pues bueno, aquí Manuelito, nuestro camarógrafo de la 2, dice que este país vive del cuento. Pero bueno, lo que pasa es que, digo, esto es una expresión, pero el cuento es un género literario que se nos da mucho en Latinoamérica. No hablemos de Cortázar, de Arreola, de Juan Rulfo, de tantos. Y muchas veces tendemos como a lo mejor por extensión, porque ya ves que entre más grandes, más te apantalla, aunque no siempre sea mejor. Sí. Y bueno, y sí, ahí tómenlo como quieran. Sí, mucha gente es lo que le da miedo. En el momento que lo ves gordo dices, híjole. Pues sí, pero además el cuento tiene su chiste, es decir, es un género, porque la gente dice, bueno, los cuentistas son menores a los novelistas, a los ensayistas, y no es cierto, es como un corredor que corre los 100 metros y uno que corre el maratón, los dos tienen su grado de dificultad y su chiste, ¿no? Y el cuento, digo, no tienes desperdicio, porque tiene que ser cortito, entonces meter todo lo que quieres decir en una extensión menor, implica un poco como lo que hemos ahora aprendido a hacer con el famoso Twitter, ¿no? Que toda tu idea tiene que entrar en 140 caracteres, entonces tienes que aprender a sintetizar. Entonces eso es un buen cuento. No somos a veces buenos lectores de este género. Muchas veces también lo deja de publicar las editoriales, pues porque no les sale publicar un librito así, entonces tratan de buscar a alguien que haya hecho muchos, pero
pero yo creo que también es algo a lo que deberíamos de voltear a ver, ¿no? No somos buenos lectores de cuento, pero también tenemos buenos contadores de cuentos en México. Claro que sí, yo creo que sí. Bueno, ya hablamos de todos ellos, pero además está Beatriz Espejo, está el propio Hernán Lara Zavala, hay gente que está, Samperio, todos ellos están dedicados a hacer cuentos. El asunto es encontrar quién te los publique y dónde difundirlos, aunque ahora ya con el internet y los blogs y todo es otra herramienta alternativa para hacerlo.